Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Porque hoy, amigos, tenemos un tema que, ay, cómo me emociona. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el universo de Ander Zell, la queridísima Ande, y en una declaración que ha hecho recientemente que ha dejado a todos, pero absolutamente a todos, con la boca abierta. Prepárense porque lo que viene es jugoso, es intenso y les aseguro que va a dar, pero muchísimo, de qué hablar. Y antes de que empecemos a desmenuzar todo este asunto, por favor, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y como ya saben, me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, así que activen la campanita para no perderse ninguna actualización y, vamos con el chisme. Porque hoy, amigos, vamos a armar un buen debate. Bueno, para quienes no estén familiarizados con Ander Zell, les cuento que es una de las actrices turcas más famosas y queridas del momento, y me atrevo a decir, del mundo. Su trabajo en series como Love is in the Air la catapultó a la fama internacional, y su belleza, su carisma, su talento, la han convertido en un ícono de la moda, del estilo y por supuesto, en el centro de atención de muchísimas miradas. Y claro, su vida sentimental siempre ha sido objeto de gran interés por parte de sus fans, de los medios, y de absolutamente todos los que seguimos su carrera con pasión. Es que Ande es un imán. Y aquí es donde entramos en materia, en el corazón del asunto. Hace poco Ande hizo una declaración que literalmente hizo temblar el mundo de la farándula turca. En una entrevista, en una conversación que, por cierto, fue bastante reveladora, le preguntaron sobre sus relaciones con algunos de sus compañeros de trabajo y concretamente sobre la posibilidad de que pudiera ver a alguno de ellos como, bueno, ya saben, algo más que un amigo, algo más que una relación puramente profesional. Y su respuesta fue tajante, rotunda, sin medias tintas, directa al grano y OMG. Verlo como amigo es imposible. ¡Guau! ¿Se imaginan la que se armó? Las redes sociales explotaron, pero explotaron literalmente, los portales de noticias se llenaron de especulaciones, de análisis, de teorías y todos, absolutamente todos, empezamos a preguntarnos, ¿a quién se refiere Ande? ¿De qué compañero de trabajo está hablando? ¿Qué pasó realmente? ¿Hay un secreto a la vista? ¿Algo que se esconde bajo la alfombra? Las preguntas eran, y siguen siendo, muchísimas. Y aquí es donde empezamos a desentrañar este misterio, a sumergirnos en las profundidades de esta declaración. Aunque Ande astutamente no dio nombres, no soltó prenda, la prensa, los fans, los analistas de la farándula, los expertos en el tema, empezaron a hacer sus apuestas, a lanzar sus teorías y a buscar pistas. Y como era de esperarse, las miradas se dirigieron, principalmente a dos nombres que resuenan en el corazón de los seguidores de Ande, Kerem Bürsin y Burak Deniz. Para quienes no los conocen, aunque me extrañaría mucho, Kerem Bürsin fue su coprotagonista en Love is in the Air. La química entre ellos en la serie era innegable, electrizante, y se transmitía a la pantalla, a los corazones de todos los que la veíamos. La conexión era tan evidente, tan palpable, que los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. De hecho, y esto es un dato conocido, estuvieron juntos por un tiempo, vivieron un romance, un amorío que hizo soñar a muchísimos, pero la relación llegó a su fin. Y ojo porque esa relación terminó, según se dice, en muy buenos términos. Ambos en varias ocasiones, incluso después de la ruptura, han hablado con cariño, con respeto, con admiración, el uno del otro. Se les ha visto en eventos compartiendo momentos, mostrando una relación cordial y amistosa. Por lo tanto, la frase verlo como amigo es imposible con Kerem, en principio, no cuadraría, no tendría mucho sentido, aunque nunca se sabe. En el mundo de las relaciones, las apariencias a veces engañan, y las emociones son impredecibles. Quizás, y solo quizás, haya algo más que no sepamos. Por otro lado, tenemos a Burak Deniz. Con él, Ande protagonizó la serie Hayat, The Story of a Woman. La química entre ellos también era evidente, palpable, pero quizás, y digo quizás, en menor medida que con Kerem. Los rumores de romance también surgieron, pero nunca fueron confirmados. La relación, por lo que se sabe, fue más profesional que otra cosa. No se les vio en público juntos, no hubo rumores tan fuertes como los que hubo con Kerem.
Y bueno, en este caso la frase de Ande podría tener más sentido, podría encajar mejor, ya que podría implicar que la relación entre ellos no fue tan cercana, o que hubo algo que impidió una amistad. Podría ser que simplemente no hubo esa chispa, esa conexión especial, ese magnetismo que sí existió con Kerem. O quizás, y esto es pura especulación, hubo algo más, algo que no trascendió, un pequeño roce, un desacuerdo, una diferencia que hizo que la amistad fuera inviable. Pero amigos, la verdad es que nadie sabe a ciencia cierta a quién se refería Ande. Ella es la única que conoce la verdad, y por ahora, se la guarda para sí misma. Lo que sí sabemos es que esa declaración nos da mucho que pensar, nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre los misterios del corazón, sobre las conexiones que se establecen entre las personas. ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo un romance secreto que nunca llegó a buen puerto? ¿Hubo algún tipo de conflicto que impidió una amistad? ¿Simplemente no hubo esa conexión especial? Las preguntas son muchas y las respuestas, bueno, las respuestas probablemente las tenga solo Ande, y quizás la persona a la que se refiere. Pero, ¿qué implica esta frase? Verlo como amigo es imposible. Podemos interpretarlo de varias maneras, y aquí es donde la imaginación se desata, y donde las teorías se multiplican. Podría significar que hubo algo más, algo romántico, algo intenso, algo que hizo que la posibilidad de una amistad fuera imposible. Podría ser que hubo una gran conexión, una atracción irresistible, pero que por alguna razón no pudieron estar juntos, ya sea por diferencias, por circunstancias, por decisiones personales y por eso, la amistad no era una opción. También podría significar que hubo algún tipo de resentimiento, algún conflicto que dejó heridas, alguna situación que generó malestar y que impidió que la relación se mantuviera en buenos términos, incluso en un nivel amistoso. O simplemente podría ser que la atracción fue tan fuerte, la química fue tan electrizante, que la amistad nunca fue una opción. Es decir, las cosas no funcionaron a nivel romántico, no hubo futuro como pareja, y por lo tanto, no hay forma de mantener una amistad, ya que los sentimientos fueron muy profundos y trascendentales. Quizás el recuerdo de ese romance, de esa chispa, es tan fuerte que eclipsa cualquier posibilidad de una relación platónica. Y aquí es donde la especulación se desata, donde la creatividad de los fans alcanza su máximo nivel. Los fans, como siempre, han estado investigando, analizando fotos, vídeos, entrevistas, buscando pistas que les ayuden a desentrañar el misterio, a descubrir la verdad oculta. Y por supuesto, las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, de debates, de discusiones, de análisis exhaustivos. Cada detalle, cada gesto, cada palabra, es diseccionada, analizada, interpretada, en busca de la clave que revele el enigma. Algunos fans, y son muchos, insisten en que se refiere a Kerem Bürsin, a pesar de que, como ya les dije, la relación entre ellos parece ser buena, cordial, amistosa. Creen que Ande podría estar ocultando algo, que la frase verlo como amigo es imposible podría ser una indirecta, una señal, a una historia de amor fallida, a un romance que dejó cicatrices, a un sentimiento que aún perdura, aunque sea de forma sutil y silenciosa. Argumentan que la buena relación que muestran en público podría ser una fachada, una máscara que oculta la verdadera complejidad de sus sentimientos. Creen que detrás de esa cordialidad se esconde algo más, algo que no quieren revelar, algo que prefieren mantener en secreto. Otros fans, por otro lado, creen que se refiere a Burak Deniz. Argumentan que la química entre ellos no era tan fuerte como con Kerem, que la relación podría haber sido más conflictiva, que quizás hubo algún tipo de desencuentro, de desacuerdo, de choque de personalidades y por eso, la amistad no es posible. Creen que la frase verlo como amigo es imposible podría ser una forma de expresar que la relación no fue tan cercana, que no hubo esa conexión especial, ese vínculo que permite que una amistad perdure a pesar de las circunstancias. Piensan que la relación con Burak fue más profesional, más distante y que por eso, la amistad no es una opción viable. Y por supuesto hay quienes creen que Ande simplemente está siendo honesta, que está diciendo la verdad tal cual, y que no hay ninguna historia oculta detrás de sus palabras. Creen que la frase verlo como amigo es imposible simplemente refleja que no hay una amistad, y que la relación con esa persona fue, bueno, lo que fue y ya está. Es decir, que no hubo nada romántico ni intenso ni conflictivo, sino simplemente una conexión que no trascendió a la amistad. Piensan que Ande es una persona transparente que dice lo que siente, y que no tiene secretos que ocultar. Pero, ¿qué opino yo? Bueno, creo que la verdad, como siempre, está en algún lugar entre todas estas teorías.
Creo que lo más probable es que haya habido una conexión, una chispa, una atracción, que impidió que la amistad fuera una opción. Creo que Andy es una persona honesta, pero también creo que es una persona reservada, que protege su intimidad y que no revela todos sus sentimientos. No creo que esté ocultando nada deliberadamente ni que haya resentimientos ni conflictos, pero sí creo que la relación con esa persona fue intensa, ya sea a nivel romántico o simplemente a nivel emocional, y que por eso no pudo evolucionar hacia una amistad, ya que los sentimientos fueron muy profundos y la conexión muy fuerte. Puede ser que la atracción fuera tan grande, que la chispa fuera tan intensa, que la posibilidad de una amistad se viera eclipsada por ese torbellino de emociones. Puede ser que la conexión fuera tan profunda, que la amistad simplemente no era una opción viable, ya que los sentimientos eran demasiado complejos, y el recuerdo de esa conexión, demasiado fuerte. O quizás, y esto es pura especulación, hubo algo más, algo que no conocemos, algo que ocurrió en el pasado, y que impidió que la amistad floreciera. Y bueno, amigos, como siempre, esto es solo mi opinión, mi interpretación de los hechos. La verdad probablemente la sepamos solo Andy y la persona a la que se refiere. Pero lo importante es que este tipo de declaraciones nos hacen reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre las conexiones, sobre lo que puede pasar entre dos personas, sobre los misterios del corazón, sobre las emociones que nos unen y nos separan. Nos invitan a cuestionar, a analizar, a especular y a darnos cuenta de la complejidad de las relaciones y de la imprevisibilidad de los sentimientos. Es fascinante cómo una simple frase, una declaración aparentemente sencilla, puede generar tanta expectación, tanto debate, tanta especulación. Es un claro reflejo del interés que despierta la vida de Andy Ercel, y de la fascinación que sentimos por las historias de amor y desamor. Es como si, de alguna manera, todos nos sintiéramos identificados con ella, con sus experiencias, con sus sentimientos. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, y que se hayan emocionado tanto como yo con esta noticia. Hemos analizado la impactante declaración de Andy Ercel, intentando desentrañar el misterio de a quién se refería y qué pudo haber pasado. Hemos repasado las posibles opciones, las especulaciones de los fans, y hemos dejado abierta la puerta a la imaginación. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, me encanta saber qué piensan, así que por favor, déjenme saber qué opinan ustedes. ¿A quién creen que se refería Andy? ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que se trata de Kerem, de Burak, o de alguien más? ¿O quizás creen que simplemente no hay una historia oculta? Me encantaría leerlos. Sus comentarios son muy importantes para mí, y me ayudan a crear contenido que les guste y que les interese. Así que no se queden callados. Compartan sus teorías, sus opiniones, sus análisis. Vamos a construir un debate apasionante. Y como siempre, no se olviden de dejar un like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para no perderse ninguna actualización. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Y recuerden, amigos, la verdad siempre está por ahí, esperando ser descubierta. Hasta la próxima.